tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo con el gusto de siempre, porque hoy hablaremos de un tema sumamente importante que habla de nuestras tradiciones que están a punto precisamente de manifestarse el Día de los Muertos. Y para hablar sobre el tema de la cultura funeraria en la antigua California, ¿quién más que un apasionado de nuestra historia, que es el doctor Sealtiel Enciso Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida? Gracias por estar aquí, maestro. Gracias a ti, Paulina, por recibirme en tu programa y pues muy contento de poder compartir esta temática que, a pesar de que es algo que ya han pasado ciertos siglos desde las últimas veces que se practicaron, pues sigue teniendo vigencia, y más porque está cercana a esa festividad a nivel nacional, ¿no? En que honramos a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos que ya partieron. Así que vamos a hablar cómo se lleva a cabo aquí en nuestra California. Así es, maestro. Algo que hay que comentar es que nos hemos acostumbrado a estar esperando estas festividades del Día de Muertos año con año, no cambian. Estamos hablando de tradiciones que generalmente se llevan a cabo con más realidad en otros estados de la República, pero que Baja California Sur en esta materia se cuece aparte, independientemente de la importancia que pues llegara a tener este fomento a la tradición popular del Día de los Muertos por la condición geográfica en la que vivimos, donde tenemos muchísima influencia de los anglosajones en materia de cultura también, y obviamente contrarrestar un poco el Halloween. Pero hoy nos vamos a enfocar en estas tradiciones, en esta cultura funeraria de los tres grupos más importantes, o más, los únicos grupos que hay, que fueron los cochimíes, los pericúes y los guaycuras. Y bueno, maestro, ¿por dónde vamos a empezar en este tema? ¿Cómo interpretaron ellos estos rituales en su momento? Pues efectivamente, la información que tenemos nosotros sobre estas costumbres tan hermosas de nuestros grupos étnicos nativos son a través de las crónicas que nos han dejado, en un primer lugar, pues los exploradores que llegaron, como Hernán Cortés, Francisco de Ortega, Sebastián Vizcaíno, pero los que son más prolíficos en información son los jesuitas. Los jesuitas que llegaron a finales del siglo XVII, en 1697, ellos pues convivieron directamente con los californios que prácticamente se encontraban en estado virgen, ¿verdad? Ellos les fueron transmitiendo pues las creencias que tenían, su cosmovisión, y pues los sacerdotes dejaron registrado, si bien no todo, porque pues ellos mismos decían que no querían que en un futuro, cuando ya los californios supieran leer, rescataran de sus escritos sus antiguas y demoníacas creencias, pero por lo menos sí dejaron una información interesante. Por ejemplo, estas costumbres espirituales que tenían nuestros californios proceden precisamente de la forma en la que ellos creían que se formó el mundo. Cada uno de los tres grupos que mencionaste tenía su propia forma de definirlo. Coincidían en algunos aspectos, pero tenían su propio matiz. Por ejemplo, los pericúes creían en un ser supremo al cual llamaban Niparajá. Ese ser supremo creó toda la comida, las plantas, los animales, a los seres, a los pericúes se los creó, y él tenía una esposa que se llamaba Anahinomote. Ellos crearon también una gran cantidad de seres espirituales invisibles que vivían en el cielo, y entre ellos estaba un ser que se llamaba Tuparán. Tuparán era un ser muy poderoso que comentan que en un momento dado llegó a tener tal soberbia que decidió disputarle a Niparajá el poder y convertirse en superior a él. Hubo una gran lucha, dicen, hubo una gran pelea en el cielo, y salió ganador Niparajá y desterró a Tuparán a una cueva que estaba bajo el mar, rodeada por unas ballenas para impedirle su salida. Ahora, ¿qué implicación tiene eso con los muertos? Pues que ellos creían que cuando una persona moría flechado o moría en una guerra o a consecuencia de heridas, esa persona, su espíritu, su alma, su esencia, al morir se iba con Tuparán, porque ellos estaban en contra de morir en una guerra. Entonces su esencia se iba con Tuparán para que estuviera viviendo en esa cueva. Y los que morían de una manera tranquila, plácida, por causas naturales, se iban con Niparajá. Aquí en los guaycuras, ellos llamaban a sus hechiceros, guamas, que eran los que concentraban todas esas ideas espirituales, les llamaban dicuinochos.
Y ellos creían también en un ser supremo al que llamaban Guamongo. Los Guaycuras, fíjate, cosa bien curiosa, ellos no creían en la muerte. Ellos, en la muerte causada por heridas, por vejez, etc. Ellos decían, si una persona se enferma y muere, es por un hechizo. Y ellos, cuando veían a una persona de barba, decían que esa persona era un hechicero poderoso. Y entre más larga la barba, más poderosos. Entonces ellos pensaban, cuando una persona enfermaba y moría, era porque un hechicero le había lanzado una maldición o algo y por eso se había muerto. Y ellos acostumbraban, fíjate, enterraban al cuerpo de la persona que había fallecido, pero únicamente lo enterraban boca arriba a los que habían muerto en pelea, que era un honor que ellos les daban a las personas muertas en pelea, a diferencia de los pericúes. Y todos los demás tenían que sepultarlos, ya sea boca abajo o de lado. Muy interesante. Y por último tenemos a los cochimíes. Los cochimíes también tenían a un ser supremo que le llamaban el veloz. Entonces a ese ser invisible tenía una corte de númenes, que le llamaban ellos, que eran figuras invisibles. Cuando una persona moría, esos númenes o engañadores también les llamaban, atrapaban el alma o el espíritu y lo llevaban debajo de la tierra para que no pudiera reunirse con el ser creador. Incluso ellos, los cochimíes, creían que cuando una persona moría, si había sido bueno en vida, su alma o su esencia viajaba al norte, porque ellos creían que en el norte había fruta, había muchos animales, que podía tener una vida después de la muerte muy buena. Y si había sido malo, lo enviaban al sur, su alma viajaba al sur, porque para ellos en el sur había poca comida, había mucha carencia. Si te fijas, si le trata de dar una explicación geográfica a eso que decían, pues los cochimíes por lo general estaban alrededor de Loreto, los primeros cochimíes que se conocieron. Hacia el sur quedaba pues la Sierra La Giganta. Tenían que traspasar esa sierra para poder llegar a un lugar donde hubiera pues animales y comida suficiente. En el tránsito cuando estabas en el interior de la Sierra La Giganta era muy agreste, muy difícil de conseguir alimento. Entonces por eso ellos creían que al sur era un castigo ir, y al norte, que es donde ellos conocían más, donde había más casas de venados, borregos cimarrón, etcétera, ellos decían que al norte había mejor comida. Entonces, toda era su interpretación por base a lo que veía. Entonces, te digo, eso fue nutriendo y nos dice algo muy importante. Más allá de estas interpretaciones, que nuestros californios tuvieron una cultura y muy amplia. Oiga, maestro, pues qué interesante. La verdad es que cada vez se torna más importante conocer y reconocer este pasado que nos abre una ventana hacia la historia. Pero hablar de los rituales aún más todavía, porque habla ya de la personalidad de nuestros antepasados. ¿Cuáles eran los rituales que manejaban en sus distintos grupos, maestro? ¿Había similitud? Sí, había mucha semejanza entre ellos. Pues como ya dijimos, el acto de inhumar a un miembro de la tribu, hombre o mujer, no era algo mecánico, no era simplemente el colocarlo bajo la tierra por cuestiones de salubridad y todo eso, sino había toda una serie de ceremonias, de creencias, de por qué tenía que hacerse algo de una manera bien específica. Entonces, obviamente, ¿no? Tenía que ser alguien el que coordinara todo ese tipo de eventos. ¿Y a quién nos referimos? Al brujo, al hechicero o al chamán que tuvieran en ese lugar. Si bien es cierto, ahí en muchas partes de la península pues no tenían la fortuna de contar con esta figura, por lo menos en los lugares más grandes donde habitaban más personas, ahí siempre estaba. Entonces a esta persona, desde el momento en que de un californio se enfermaba, pues le mandaban a hablar para que lo tratara de que se restableciera su salud. Y bueno, él ponía en marcha todos sus conocimientos que tenía de medicina, de herbolaria, bueno, todas estas prácticas para tratar de aliviarlo. Pero en caso de que muriera, este hechicero, chamán, era el encargado de llevar a cabo todo el proceso, que fue una construcción que se fue haciendo a lo largo de los años. Los entierros más antiguos datan de hace 5.500 años.
¿Qué quiere decir? Nuestra península empezó a ser habitada de hace 12.500 años. Entonces, en esos 7.000 años previos, no es que nadie muriera. Claro que morían, pero ¿qué pasaba? Cuando alguien moría, prácticamente lo dejaban en el lugar donde murió y la gente seguía su marcha. Entonces, los restos de esta persona, pues los mismos animales, el sol, los elementos de la naturaleza, pues lo destruían, lo desbarataban y ya no se preservaban. Sí, pero fue a partir de hace 5.500 años que empezaron ya sea a inhumarse, o sea, bajo la tierra del cuerpo, o a guardarse en cuevas, osamentas, intencionalmente. Entonces, a partir de ahí es que se preservaron hasta el presente. Por lo general, lo que se hacía era, cuando una persona moría, el hechicero empezaba una serie de rituales. La familia pues llegaba al lugar, empezaban a llorar muchos de ellos, y algo que los misioneros observaron y se les hizo muy dramático fue que tomaban piedras, incluso piedras que tenían filo, y se empezaban a golpear la cabeza. Eso les ocasionaba hemorragias que podían ser incluso mortales. Había personas que morían por el desangrado que tenían. Sin embargo, era la manera en que ellos acostumbraban a demostrar su dolor ante la persona que fallecía. Entonces, el hechicero lo que hacía era colocar fuera del lugar donde estaba el cuerpo una vara muy larga, muy alta, y en la parte de arriba ponía una serie de ramas, como tratando de hacer un bulto para que asemejara a la persona que acababa de morir. Y él se colocaba a un lado del cuerpo y empezaba a recitar con grandes gritos todas las cosas que había hecho la persona que había muerto. Obviamente, pues, diciendo que había sido muy bueno, muy valeroso, un buen cazador, un buen padre, que había dejado muchos hijos. O sea, hablar de cosas muy, muy buenas de él, porque no olvidemos que al final el hechicero se mantenía de lo que la gente le diera. Entonces, pues él tenía que hablar cosas muy positivas y muchas, pues para que el pago fuera muy abundante. Posteriormente, dependía de eso, tal vez fueron 3, 4 días, ya el hechicero ordenaba a la gente que cavara en el mismo lugar donde vivían. En ese entonces no se conocían los panteones. Donde vivían las personas, donde comúnmente comían, hacían sus actividades, a 1 o 2 metros de ahí ordenaba cavar un hueco, y no muy profundo, un hueco más o menos de unos 90 centímetros, y en la parte de abajo ponían como una especie de cama hecha con restos de ceniza, de conchas, de plumas, y sobre ella colocaban el cuerpo. Y arriba del cuerpo ponían otro tanto más de esa mezcla y lo cubrían con arena. Obviamente, ¿no? Con el paso del tiempo, los cuerpos empezaban a descomponerse, y todos los que hemos por ahí leído textos de medicina, sabemos que los cuerpos empiezan, por las mismas bacterias que tienen, que empiezan a consumirlo, a soltar gases. Y la gente que vivía a un ladito de donde estaba el cuerpo los empezaba a escuchar, y ellos creían que la persona estaba sufriendo porque no podía moverse y estaba allí en ese lugar. Entonces, pasados unos 3 o 4 meses, llamaban otra vez al brujo, y él se encargaba de exhumar el cadáver y de separarlo. En algunas ocasiones le separaba nada más la columna vertebral, se la fraccionaba y lo hacía con las manos. O sea, no se han encontrado evidencia de que lo haya hecho con un cuchillo, con una piedra. Con las manos fracturaba la columna y lo volvía a colocar donde estaba, o en ocasiones los huesos los colocaba dentro de una piel de algún animal, venado, puma, lo envolvían y lo amarraban con cuerdas de ixtle que obtenían de los magueyes o agaves, y lo llevaban y lo colocaban en alguna oquedad de algún ser. Y pues esos son los que se han preservado hasta la actualidad. Entonces, había otras ocasiones en que hueso por hueso lo iba separando, los huesos de las falanges, de los dedos, de los pies, de las manos, de todos los huesos, y los depositaba sobre pieles o los colocaba en ese mismo hueco donde estaban. Por ejemplo, tú has de recordar el Conchavito, sí, esa playa tan interesante que incluso hiciste algunos reportajes cuando empezaron a encontrar sus amentas. Exactamente. Pues en ese lugar del Conchavito, ahí vivió por mucho tiempo diferentes grupos de guaycuras. Entonces, a un ladito donde vivían en la playa, ahí mismo sepultaban a sus muertos. Por eso es que ahorita han encontrado esos restos. Y finalmente,
finalmente algunos grupos, sobre todo que tenían el acceso a ciertos minerales, a los huesos, después de que los desmembraban, los pintaban con una pintura rojiza. ¿Cuál es la razón de que estuviera? Todas estas son interpretaciones porque los misioneros fueron muy cuidadosos en no poner mucha información, no abundar, porque ellos no querían que con el paso del tiempo los californios que aprendieran a leer, pues repitieran sus antiguas prácticas, porque ellos decían, eso es demoníaco, eso es del mal. Entonces solamente describían qué pasaba, pero no ponían la explicación. Entonces nuestros antropólogos, nuestros arqueólogos, pues han tratado de comparar lo que pasaba aquí con otros lugares del mundo, con otras culturas, y donde también se pintaban los huesos de ocre, y han concluido que lo hacían con ese color. El color ocre es un color rojizo. Lo ponían ese color porque significa el color rojo la muerte, y también significa la sangre. Entonces era como una manera de regresar a la vida a ese cuerpo que estaba muerto. Entonces ya después de que estar pintados, los amarraban y ya sea en alguno de estos sitios los colocaban. Y pues a partir de ahí se reintegraba la energía que tenía ese cuerpo a la naturaleza que le rodeaba. Fíjate, aquí coincidimos mucho el antropólogo físico Antonio Rosales y un servidor, donde él mencionó una frase muy interesante, dice, no existía la muerte en la antigua California. Obviamente, ¿no? Si su significado es más que nada simbólico, porque claro que se morían, ¿verdad? Pero no existe la muerte, ¿por qué? Porque la creencia de nuestros antiguos californios era la siguiente: cuando uno nace y va creciendo en la vida, va absorbiendo energía de los alimentos que son las plantas y los animales que consumen, sean de la tierra o del mar. Y cuando uno muere, se hace todo este tipo de ceremonia para que al final, después de que se desmembra el cuerpo, el espíritu, el alma, la esencia que está ahí, ya pueda volver a reintegrar su energía al mundo que le rodea, a las plantas y a los animales que están alrededor. Incluso esa es la explicación que dan de que se han encontrado a un lado de los entierros piedras con figuras dibujadas de animales que están ahí cercanos, sean algunos son zorros, otros son liebres, otros son venados, porque trata de simbolizar que es el regreso de esa energía a esos seres. Ay, maestro, pues la verdad es que es bien apasionante este tema de los rituales funerarios, porque quiero acotar algunos relatos que he leído en algunos libros, cuando dice, maestro, que los pobladores de hace 300 años, o en el siglo XVIII, algo así, cuando empezaron a surgir estos entierros, ellos aludían a que eran situaciones de tipo sobrenatural. Con el tiempo, y ya en tiempos muy contemporáneos, se dieron cuenta de que estos cuerpos que estaban surgiendo, porque además algunos estaban en el pleamar, cuando sube el mar, bueno, pues se deshacen quizá los entierros, que en aquel tiempo el mejor era arena o era tierra, como fue el caso del Conchalito, y que encontraron vestigios, los investigadores, de cuerpos que tenían pues 3.000 años, algo así, ¿no? Elefantes, animales salvajes. Entonces, es sumamente importante, maestro, al entrar en el tema de por qué razón fueron desapareciendo estas tradiciones. Pues fíjate, la principal de ellas fue que obviamente con la llegada de los misioneros jesuitas y el inicio de esta etapa, ellos, como te comentaba, al llegar a la península en 1697, pues ellos conocieron prácticamente en un estado natural, virgen, a todos los californios, y fueron compendiando su información. Pero el objetivo de los misioneros de llegar aquí era evangelizarlos. Esto es, que nuestros californios cambiaran sus cosmovisiones que tenían para adoptar la de la religión católica, y obviamente también colonizarlos en el sentido de que hablaran ya el español, de que vistieran ellos la ropa que usaban los demás, ya sea indígenas o sí, gente al interior de la Nueva España. Entonces, poco a poco lo fueron logrando, de tal manera que cuando los jesuitas son expulsados aquí de todas las tierras de España en 1768, esto es, 70 años estuvieron aquí los misioneros,
ya nada más quedaban poco más o menos de 7,250 indígenas, o sea, menos de 8,000. Y la mayoría de ellos ya hablaba español, ya vestían con ropa españolizada, ya estaban convertidos al catolicismo, esto es, ignoraban, ya no sabían ni se acordaban de quién fue Tuparam, quién fue Niparajá, quién fue Huamongo, ya ellos desconocían todo esto y pues ya estaban completamente adoctrinados. Entonces, ya en ese entonces, pues no practicaban ni el segundo entierro, ni ninguno de esos tipos de rituales que milenariamente estuvieron siendo desarrollados por sus grupos. Ya todos ellos, los poquitos que quedaban, porque la mayoría murió por cuestiones de epidemias, pues ya ellos cuando fallecían, bueno, de hecho cuando estaba muy enfermo ya uno de sus familiares iban a buscar al padre para que le diera el viático o los santos óleos. Y si llegaba a fallecer, también se le pedía al padre, ya sea que tuviera una misa de cuerpo presente en la iglesia o si ya llevaban el cuerpo a sepultar en un panteón. Desde entonces datan los primeros panteones de la época misional. Hay panteones, por ejemplo, los que están aledaños a la misión de San Javier, la de San Luis Gonzaga, esos panteones antiquísimos que están a un lado de la misión, datan de esa época. Entonces, con esto quiero decir que ellos ya habían abandonado y ya no sabían esas antiguas prácticas y rituales. Ya llevaban a cabo sus prácticas ya de acuerdo al catolicismo. Y fíjate, esa costumbre de llevar a cabo esas exequias, pero fúnebres, pero ya desde el punto de vista de la Iglesia Católica, aquí en nuestra península, quedaron muy arraigadas. Yo te estoy hablando, por ejemplo, ahora el 2 de noviembre, que se conmemora, digamos, hacia nivel nacional, el famoso Día de Muertos o Día de Difuntos, en una comunidad que se llama El Rosario, que está en Baja California. En ese lugar se llevan a cabo rituales donde la gente realiza las mismas honras fúnebres que le enseñaron los sacerdotes, los primeros misioneros que llegaron a aquellos lugares. Van al panteón, limpian la tumba, ahí comen con los muertos, los velan toda la noche. Entonces es de los lugares donde se han conservado esas tradiciones desde la época misional, sobre todo en la época dominica que les tocó a ellos. Pero por esa fue la razón de que los indígenas californianos fueran abandonados. Y con el paso del tiempo, pues esos 7,200 se fueron reduciendo, ya sea por muertes naturales, porque se empezaron a mezclar con personas que venían de otras partes y ya sus hijos pues ya tenían otra constitución física, otra forma de hablar, y también porque muchos migraron de la península. No olvidemos que ya a partir del inicio del siglo XIX, pues de 1800 en adelante, pues había más forma de trasladarse de aquí fuera de la península, entonces muchos se fueron yendo, de tal manera que podemos decir que para el año de 1850 ya no había nativos, hijos de padre y de madre de California. Ya todos estaban ya mezclados en sus orígenes, o muchos ya se habían ido, y ya los californios de sangre pura, podemos decir, ya no existían. Híjole, la verdad es que pues es una tristeza que los californios hayan desaparecido tan pronto por los motivos que estamos escuchando, que ya sabemos que también por contagios, por alimentación, qué sé yo, como lo narran, pero sí rescatar esta tradición, esta información, conocer y reconocer que ellos tenían costumbres propias en sus exequias y que vale la pena que nosotros nos enfoquemos en qué realmente es la tradición del subcaliforniano en el Día de los Muertos. Porque no es cierto que aquí en Baja California Sur estamos poniendo al perrito, al escuincle, ¿no? A la comida. Aquí no hacemos eso, ¿no? Tampoco veo mucha beatitud, o por lo menos a mí me tocó la diferencia entre mis antepasados californios y los del interior de la República, porque esto es un mestizaje y bueno, todos somos mestizos y tenemos costumbres y tradiciones de un lado y de otro, pero aquí en particular no hay tal beatitud, o por lo menos yo no la alcancé a ver con relación a nuestros antepasados, y tiene mucho que ver porque eran poquitos, porque no había sacerdotes suficientes, porque las distancias eran muy largas, y bueno, había su propia circunstancia para mantener esa tradición, pero vale la pena que le enfocáramos, ¿no, maestro? En estas, y aprovechando también estas
estos festivales que hacen del Día de Muertos, enfatizar lo que se hace realmente en Baja California Sur. Definitivamente, Paulina, yo te agradezco y felicito mucho por continuar preservando estas temáticas que son, pues por algo tu programa se llama Californios TV, ¿no? Sí, porque pues, nos rescatan nuestra esencia. Y yo creo que, por ejemplo, este es un llamado a las autoridades de que ellos están obligados a rescatar estas tradiciones que tenemos de nuestra cultura subcaliforniana. Y yo diría que a la par que hacen esos festivales donde hay concursos de catrinas, de altares, ¿por qué no también dar un espacio para narrativa de nuestros niños, de nuestros jóvenes, sobre cómo eran las culturas funerarias de los grupos étnicos originarios de nuestra península? Dejar uno o dos stand, por ejemplo, donde ahorita se lleva a cabo, que es en la parte exterior del Teatro de la Ciudad, en Explanada, sí, que ahí se hace el 2 de noviembre un festejo muy grande. Pues está bien que elijan a su Catrina ganadora, que elijan su altar de muestro ganador, pero ¿por qué no dejar uno o dos espacios para poner cómo se llevaban a cabo los entierros aquí en nuestra península? Llevar, el Museo de Antropología tiene resguardados muchos restos que bien cuidados, bien embalados, los pueden llevar a ese lugar y que la gente los vea, que haya personas que repartan trípticos, que digan cómo se llevaban a cabo ese tipo de ceremonias, para que la gente recuerde su esencia. Nadie ama lo que no conoce. Y si no empezamos a amar eso que nos hace a nosotros sudcalifornianos, que nos diferencia de los demás y que nos une entre nosotros mismos, se va a ir diluyendo y al rato no vamos a saber ni de dónde venimos y mucho menos a dónde vamos. Qué preocupante, ¿no, maestro? Porque imagínese el impacto que pueda tener para un niño de primaria, por ejemplo, el que vea realmente estos son tus antepasados, tus ancestros, tus nativos, nuestros antepasados de esos californianos. Y esto es real, es lo tuyo, tu tradición, y que la narren, la aprendan, ¿no? Ojalá, sería genial, porque desgraciadamente lo poco que había en historia en los libros de texto en primaria, pues han desaparecido y eso es muy grave, maestro. Lamentablemente, desde 2020 esos libros fueron mutilada la historia de nuestro estado de esos textos, fue arrancada. Entonces, si eso pasó en los libros, bueno, que no pase de nuestra mente, que no nos quiten esa historia que nosotros queremos tanto y que las instituciones que están por ley obligadas a hacer este rescate y difusión lo lleven a cabo. Bueno, realmente, amigos, este es un tema sumamente extenso y bueno, nos vamos a quedar con la invitación, a reiterar la invitación al maestro Saltiel para que hagamos una segunda parte. No importa que pase el día 2 de noviembre, el Día de los Muertos, pero sí es importante hablar sobre la información que todavía falta por rescatar y estamos hablando de los vestigios que se encuentran en áreas protegidas, que ahorita ya no están protegidas porque incluso el Conchalito, pues hay construcciones, imagínense toda esta información que se ha perdido. Y bueno, en el área costera de Los Cabos, como el Médano, por mencionar algunos, pero hay muchísimos temas todavía que hablar con relación a los rituales y los restos funerarios de la antigua California. ¿Por qué, maestro, tenemos que recordar y saber sobre este tema? Pues principalmente porque el conocer nuestra historia nos da sentido a lo que hagamos en el presente y en el futuro. Yo siempre he creído que la historia es a nosotros como las raíces a un árbol. Si nosotros no conocemos de dónde venimos, no conocemos el gran esfuerzo con el cual, por ejemplo, nuestros queridos californios lograron sacarle a este desierto tan complejo alimento, agua para vivir durante milenios, si no entendemos los esfuerzos cotidianos que ellos hacían por tener a sus hijos, por crear una cultura a pesar de estas condiciones tan adversas, entonces si lo desconocemos no tendría sentido muchas cosas que hacemos para perseverar en la actualidad y forjar un estado más próspero, con mejor desarrollo. En cambio, si nosotros conocemos nuestras raíces, eso nos da fuerza para decir, ah, caray, si ellos con muchas mayores dificultades, con gran adversidad que tuvieron, pudieron hacer tantas cosas, oye, yo en la actualidad que tengo
muchos medios de comunicación, que tengo acceso al alimento, que tengo acceso al agua, simplemente con ir y abrir un grifo, pues yo creo que puedo hacer muchísimo más. Entonces eso nos compromete y nos hace que nos esforcemos día a día por salir a la calle, salir a nuestros trabajos, por estar con nuestra familia y hacer el mejor esfuerzo por una Subcalifornia mucho mejor. Entonces, si apostamos bajo ese sentido a ver nuestra historia y a seguirla difundiendo, bueno, yo creo que vamos a tener un gran estado compuesto por gente valiosa, hombres y mujeres que realmente le hacen honor a esos californios que son nuestra esencia. Muchísimas gracias, maestro. Bien, amigos, pues hemos llegado al final de este programa. No me resta más que agradecer infinitamente al maestro Saltiel Enciso Pérez por este apasionante e importante tema. Yo me despido, dándole gracias también a mi productora. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.